Pues cuando hablamos de trascendente es la capacidad de generar un impacto sobre lo que nos rodea, que está más allá del entendimiento y todas las posibilidades. Es algo que no se queda ahí, sino que es trascendente, ¿sí? O sea, que sobrepasa. No sé si alguna vez has dejado lo típico que dejas la leche hirviendo y te pones a hacer otra cosa y adivina qué pasa. Se riega. O sea, eso es trascendente, que pasa más allá del límite, ¿sí? O que pones a hacer el arroz, hablo de cocina, y cuando te entretienes luego vuelves y el arroz ¿cómo está? Quemado, ¿ok? Entonces, o te queda con una pega, y eso es demasiado trascendente. Entonces, la trascendencia tiene que ver con el impacto que genera algo, alguien o alguna situación. En este caso, la iglesia es lo que Jesús espera que tenga una trascendencia. Ahora, yo te quiero preguntar, cuando tú llegues al final de tus días, cuando ya no estés en este mundo, ¿qué tan trascendente va a ser tu vida? Y uno mide la trascendencia de una vida en la medida que uno asiste a un funeral y se encuentra rodeado de muchas personas que esa persona fue relevante para ellos. Has estado en entierros así. Hay veces uno viene hacia algún lugar y se encuentra una caravana fúnebre con cualquier cantidad de carros, ¿sí? Eso es la trascendencia. O solamente va a un funeral donde solo hay 3 o 4 que van porque pues, no había quien fuera. Entonces, cuando tú no estés en este mundo y la gente hable de ti, ¿qué va a decir? ¿Fuiste trascendente o alguien que pasó desapercibido? Entonces, otra pregunta es, ¿eres una persona tan trascendente que otros quieren seguir tu ejemplo? ¿Realmente ahí tu vida marca una diferencia en lo que haces, en las cosas que tú muestras a tus hijos, que tú muestras a tu familia, que dicen, yo veo en ti algo diferente que quiero imitarte, y quieren realmente ser como Jesús porque tú quieres ser como Jesús, ¿sí? Entonces, o también eres una persona trascendente porque estás influenciando a otros tanto para bien como para mal. O sea, la trascendencia no siempre va en una dirección hacia arriba o en forma buena, sino que a veces puede ser una trascendencia en forma negativa. Y tú o trasciendes para un lado o trasciendes para el otro. Pero tu vida está llamada a ser trascendente. Y Jesús lo marca más, perdón, Jesús lo marca más porque él dijo, hablando con Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella, ni siquiera el infierno con todo su poder puede trascender frente a la iglesia de Jesús, frente a un grupo genuino de creyentes, porque solo Jesús puede hacer que tu vida sea en verdad trascendente. Y pues tú puedes ver a millonarios, ¿sí? No el equipo, sino millonarios de dinero. Bueno, ese equipo también. Puedes ver a millonarios que sí marcaron una pauta, sí cambiaron y transformaron el mundo, pero están o yacen en una tumba sin que nadie quizás lo recuerde. Entonces, la trascendencia cobra sentido cuando tú tomas una decisión por Jesús, ¿sí? Hoy estoy loco. Entonces, Jesús quiere que su iglesia sea trascendente en el mundo, marcando una diferencia en la sociedad a la cual la rodea. O sea, si tú estás diciendo que eres un hijo de Dios, que tú has tomado una decisión por Cristo, Él no te llamó a que solamente estuvieras aquí, escucharas un mensaje y vivieras tu vida como a ti te placiera. Él quiere que al final de tus días, cuando tú te presentes con Él, una frase muy conocida que es rendir cuentas, Él pueda mirarte a los ojos y decirte, buen siervo fiel, sobre poco has sido. Y no que te mire a la cara y te diga, ¿tú quién eres? Yo no te conozco, apartados de mí. Entonces, Dios nos está llamando a ser una iglesia relevante, una iglesia trascendente, porque su propósito no es generar en nosotros que solamente seamos estáticos. Entonces, hemos regresado a la iglesia primitiva, que fue fundada en el año 33, en el día de Pentecostés, cuya historia se registra en Hechos capítulo 2. Y pues ya lo hemos repasado y hemos hablado de esa iglesia, ¿sí? Perdónenme. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia primitiva? La iglesia primitiva nace en el año 33
Y sobre más o menos 300 años, que es en el año 313, que hubo un emperador llamado Constantino, toma la religión cristiana y la convierte en la religión del reino. Y más o menos en esos 300 años llegaron 6 millones de personas a considerarse o ser nominadas cristianos. Entonces es un grupo que uno dice, si tú vas al año 33 y te encuentras 120 personas reunidas orando, pues dices, no, es un grupo ahí que se reúne, ¿sí? Es un grupo que está ahí. Pero en la medida que fue pasando el tiempo, la iglesia empezó a experimentar un crecimiento, pues ahorita lo vamos a ver, que pasaron de 120 a 8.120 y más, ¿sí? Entonces, esta iglesia marcó la diferencia porque se enfocó en 5 cosas, o estas 5 cosas que las hemos venido estudiando, pues marcaron una relevancia en ellos. Y pues lo que vimos, ¿sí?, es que pues la iglesia dependía del Espíritu Santo, permanecieron fieles a la enseñanza de los apóstoles, mantenían la comunión y la unidad, participaban en la cena del Señor y perseveraban en la oración. Entonces, la iglesia dependió de la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, una de las cosas, si tú quieres ser una persona trascendente, es que sí, tú puedes trascender con tus conocimientos, puedes trascender con tu experiencia, puedes trascender con tus relaciones, pero lo que realmente logrará un impacto en la vida de los demás es cuánto obra Dios en ti, cuánto tu vida está guiada y dirigida por el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia primitiva, que ya lo vimos hace 15 días, pues fue una iglesia que decidió depender del Espíritu Santo y eso generó que su trascendencia saliera de un lugar conocido como el aposento alto y llegara a muchos lugares. Entonces, es tu vida, una vida que está siendo guiada por el Espíritu Santo. Otra cosa que hizo la iglesia primitiva, que lo vimos hace 8 días, es que la iglesia primitiva perseveró en la sana enseñanza, en la doctrina o en la enseñanza que dejó Jesús, y se mantuvo fiel a la enseñanza. Entonces ellos, ¿se acuerdan que lo vimos hace 8 días? La iglesia dejó de ser una iglesia que solamente tenía una noción de la ley para colocarla en práctica cuando se refería a otros. Entonces no era que solamente sabían las enseñanzas, sino que ellos las llevaron a la práctica y eso los hizo trascendentes. Entonces hablamos también que así como creció la enseñanza de Jesús, también empezó a crecer la falsa enseñanza. Y es un peligro cuando somos expuestos a la falsa enseñanza, que lo vimos hace 8 días, porque la falsa enseñanza me lleva a un conocimiento errado de quién es Dios, de quién es Jesús. Y cuando yo tengo un conocimiento errado de quién es Jesús, pues voy a tener una adoración equivocada. O sea, no creas que tú puedes adorar como tú quieras. No, hay un principio que está en las Escrituras que Dios te llama a hacerlo. ¿Y qué más genera? Pues genera que mi comunión con Dios, comunión con mis hermanos, pues no sea la misma. ¿Por qué? Porque pensamos diferente. Y eso marca una diferencia. Entonces, resumimos que la Biblia, la palabra de Dios, fue leída, debe ser leída, debe ser meditada, debe ser aplicada y debe ser enseñada. ¿Qué tanto de eso pusiste tú en práctica esta semana? Anoche hice una pregunta y se las quiero hacer. ¿Cuántos versículos de la Biblia te sabes tú? Juan 3:16. Dime Juan 3:16. Porque de tal manera, eso no es ser trascendente. Trascendente es cuando la palabra de Dios cobra en ti el sentido y no solamente está en tu corazón, sino que tú la pones en la práctica. Cuando en realidad se vuelve una realidad tan relevante en ti que tú la vuelves tu norma de conducta. Entonces, llegando a Hechos capítulo 2, que los animo a leer, versículo 42 al 47, si lo quieres leer en tu Biblia o lo quieres leer acá por efectos prácticos, pues esto fue lo que hizo la iglesia en sus comienzos. Y dice en Hechos 2, 42, 47, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes
y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Señor, en esta mañana queremos acercarnos a ti porque tú nos estás llamando a ser trascendentes. Y pues, Señor, la situación no ha cambiado mucho desde la iglesia primitiva hasta nuestros días. Estamos en medio de un mundo de hostilidad, de un mundo que está sacrificando los principios y valores y dando paso a otras ideas que no son las correctas. Y pues ayúdanos, Señor, ayúdanos a hacer una iglesia que marca la diferencia, que en realidad muestra a otros que Jesús es el verdadero camino. Por favor, habla a tu pueblo para que escuche tu palabra. Amén. Pues, ¿qué fue lo tercero que hizo la iglesia primitiva? Pues la iglesia primitiva perseveró en la unidad y la comunión. Y pues hace 8 días hablamos de lo que significa la perseverancia, que es aferrarse, que es persistir, que es mantenerse, que es ser fiel. Y eso hizo la iglesia primitiva. Fue fiel. Y Hechos capítulo 5, hoy estoy loco con esto, Hechos capítulo 5, dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos como unánimes en el pórtico de Salomón. O sea, una cosa es la uniformidad y otra cosa es la unidad. Uniformidad es que todos pensemos, hagamos y hagamos lo mismo, nos vistamos igual. Pero la unidad es que a pesar de las diferencias, a pesar de los diferentes pensamientos, le apuntamos a un mismo propósito. Entonces, eso hizo la iglesia primitiva. El cristianismo en sus orígenes generó una unidad multirracial, que ya lo había expuesto, trayendo la comunión entre personas de diferentes nacionalidades y formando un solo pueblo. Ustedes se acuerdan que en el día de Pentecostés había de diferentes nacionalidades. Y dentro del imperio, pues había más. Pero cuando la iglesia estuvo en la mitad de este imperio, pues gente de otra raza, tradición, de otras cosas, pues llegaron a la iglesia y eso generó una comunión de nuevos creyentes. ¿Qué más hizo esto? Pues que el cristianismo generó la unidad entre las diferentes clases sociales y hablábamos que amos que tenían muchos esclavos se sentaban a la misma mesa con sus mismos esclavos a escuchar la palabra de Dios, algo que no era normal en una sociedad donde las castas eran demasiado marcadas y se sentaban en los mismos lugares a la hora del servicio. Pues eso cobraba relevancia para el mundo alrededor porque decían, ¿cómo es que tú, teniendo tanto dinero, tantas posesiones, te reúnes en un lugar con tus esclavos? No entiendo eso. Y eso hizo la iglesia, marcó una relevancia en ellos. ¿Qué más hizo? Pues que los cristianos eran famosos por su hospitalidad y cuidado por los más pobres y necesitados. Ellos empezaron a cuidarse, a cuidar a aquellos que no podían mantenerse por sí mismos. Y ustedes se acuerdan que les comenté que algo que hacían era ir a los basureros a recoger a los niños, prohijarlos y darlos en adopción. Entonces, realmente la iglesia, a través de su hospitalidad, de su unión, empezó a generar algo que no era muy común. Así que en Hechos 2:42, cuando habla de la unidad o comunión, pues está hablando de esta palabra. La palabra significa es koinonía. ¿Qué es koinonía? Es comunión, es compañerismo, es estar de acuerdo con el otro, es tener un propósito en común, es servir al lado de otro. Eso es lo que dice o se encuentra en Hechos 2:42. Más o menos esta palabra aparece 20 veces en la Biblia. Entonces, la koinonía tiene que ver que aunque tú y yo somos diferentes, nos une un mismo espíritu y un mismo propósito. Si esto fuera una reunión donde cada uno viniera a exponer su pensamiento, lo que piensa o lo que cree, créame que no estaríamos acá. Hace años nos hubiéramos ido. Porque hay muchas cosas que no estamos de acuerdo. Pero el Espíritu Santo nos ha unido acá. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega y bautiza al creyente, lo introduce en el cuerpo de Cristo en una comunión con el Padre, el Espíritu y el Hijo. O sea, tú, que dice Pablo, no tenías nada que ver, Dios te trae a una comunión a través de Jesús
con el Espíritu Santo y con el Padre. Y pues cantaba César ahorita que el velo se rasgó, ¿sí? ¿Qué pasaba? Que el judío tenía que llegar, no podía llegar al lugar santísimo. Y cuando Jesús muere, rasga el velo para indicarnos que tú y yo tenemos acceso directo al Padre. Entonces, esa es una comunión. Cuando tú estás orando, entras en comunión con la Trinidad completa. Aunque las oraciones son dirigidas al Padre, el Espíritu Santo es quien te coloca a ti el deseo de orar. Jesús intercede por ti ante el Padre y el Padre escucha tu oración. ¿Lo habías pensado así? No estás solamente orando solo, estás en una comunión y no solamente en esa comunión con el Padre, sino estás en comunión con todos, absolutamente todos los creyentes. Para mí fue una experiencia magnífica en el año 2010 que Dios me permitiera México a una convención, encontrar un grupo de indígenas bucholes que están en México y en su propio idioma cantar canciones que yo me las sabía en español. Y eso es una experiencia muy fenomenal. Yo no entendía lo que ellos estaban cantando, pero yo sí lo traducía en mi español y decía, ellos están cantando y somos hermanos. Y eso es lo magnífico de pertenecer a la iglesia del Señor. Y el apóstol Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que ustedes tengan comunión con nosotros, con todos los creyentes, y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Yo que era enemigo de Dios, Dios me llama a tener una comunión con Él. Y no hay nadie más interesado en la comunión que Jesús. Y no hay nadie más interesado en la unidad del cuerpo que el mismo Jesús. En una oración conocida como la oración sacerdotal, que está en Juan capítulo 17, yo busqué esta versión porque me gustó, pero quiero que lean ahí conmigo cuántas veces Jesús está orando por la unidad de su iglesia. Se los voy a leer. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y tú en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Tú eres uno con Jesús. No es que cuando tú te vas a trabajar, Jesús se queda en la casa preguntando, ¿y qué estará haciendo? Él va contigo a trabajar. Que cuando sales de paseo, Jesús va contigo. No lo puedes sacar de tu vida. Porque eso hizo el Espíritu Santo, te introdujo en una comunión perfecta y única que va más allá del tiempo y el espacio y que no la puede vencer ni el infierno. Y eso es lo que la iglesia primitiva entendió, que Jesús quería que fueran uno. Si hay algo que Dios ama, es que la iglesia permanezca en unidad. Pero no hay otra cosa que Satanás busque destruir más que la comunión entre los hermanos. Eso hace. Y Pedro escribe que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ustedes y yo, que no necesitamos ir al África, hemos visto documentales donde ¿qué busca el león? ¿La manada o al que está apartado? Al que está apartado. Por eso es un peligro cuando tú decides, no, ya no vuelvo a esa iglesia. No, yo ya no me congrego más. Porque estás pisando un terreno donde Satanás puede hacerte su presa. Puede terminar contigo y acabar con tu vida de una forma que tú no lo hubieras pensado. Sí, no pierdes la salvación porque eres hijo de Dios, pero aún así hace un destrozo. Entonces, la unidad de la iglesia es tan vital que la Biblia usa 3 ilustraciones para mostrar que somos uno. La Biblia dice que la iglesia es la novia de Jesús, una simbología de la unidad que nos muestra la relación que Jesús tiene con nosotros y su entrega por cada creyente que la forma. Y le dice a sus maridos, a los maridos, amen
a vuestras mujeres como quién, como Cristo amó a la iglesia. No dice que ame a su esposa como cada miembro de la iglesia. Cuando Dios ve la iglesia, la ve como una novia única, un cuerpo formado que es su esposa. Entonces, no es que tú haces parte de algo, sino que tú eres parte de algo. Y ese algo o ese alguien para Jesús es su esposa. Otra cosa es que la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde todos los miembros cumplen una función para su crecimiento. Esto nos muestra la unidad como algo funcional. Si tú estás aquí, en enero lo hablamos más o menos, tú estás aquí para cumplir una función. Y cuando Dios te ve a ti, ve un cuerpo, que es esta iglesia o toda la iglesia, que cumple una función para Él. Entonces no dice cada miembro que forma el cuerpo de Cristo, no, dice la iglesia es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Jesús. Entonces, ese es. Otra cosa que usa es que la Biblia dice que la iglesia es un templo formado por piedras vivas, donde cada miembro va siendo edificado. Nos muestra la unidad como algo estructural. Tú y yo somos cada piedra de esas que forma un templo espiritual. Cuando tú vienes acá, hay un espacio para ti donde tú encajas. Cuando tú ves esta pared, ves una pared. Pero si tú derribas esa pared, está formada por ladrillos que fueron colocados ahí para formarla. Y eso es lo que Jesús hace contigo cuando te trae a la iglesia. Entonces, Dios espera que tú entiendas que tú no debes ser un asistente a la iglesia, sino debes ser un miembro de la iglesia. Entonces, si tú ves esto por Zoom y te gusta quedarte por Zoom, pues tú no haces parte del muro, de la novia y del templo. Tú eres algo aparte. Porque la iglesia es cuando nos reunimos todos, nos edificamos, usamos los dones y crecemos conforme a la medida de ¿quién? De Jesús. Entonces no puedes seguirte considerando como, y es algo que pasa cuando alguien está ahí, es que ustedes, es que en la iglesia de ustedes, yo digo, ¿y es que tú no estás en la iglesia o cómo es? Es que ustedes, no ustedes, nosotros, porque tú haces parte de la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿qué características muestra la unidad entre la iglesia primitiva? Pues número uno, no había diferencia entre ellos, que lo vamos a ver 3 puntos de este mensaje. Número 2, estaban dispuestos a apoyar con recursos. Y número 3, había alegría a la hora de compartir. Esto fue lo que marcó la diferencia de la iglesia primitiva. Marcó que ellos fueran muy diferentes a lo que el mundo los conocía. Empezamos en el primero, dice, no había diferencias entre ellos. Eso se llama identidad. Cuando tú dejas de ser lo que eras para unirte a la iglesia, eso debe generar en ti una identidad. Debe generar en ti que tú te identificas con ellos. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y la palabra principal ahí es perseveraban. O sea, no era algo ocasional, no era que, bueno, cuando nos veamos, pues charlamos. No, realmente, intencionalmente, ellos buscaban la comunión con los hermanos. Algo así, grupos pequeños, pero a otro nivel. Entonces, el lema del mundo es, yo soy mejor que tú. El lema de la iglesia primitiva es, aquí todos somos iguales. O sea, no hay diferencia, ¿sí? Entonces, la iglesia primitiva aprendió muy temprano a dejar las diferencias a un lado. Ahora, lo hablábamos hace 8 días que los primeros creyentes pues no eran personas de trascendencia, pero en la medida que la iglesia creció, empezaron a llegar rabinos, historiadores, mucha gente intelectual. Y ellos empezaron a formar esta iglesia. Y algo que necesitamos entender es que cuando yo llego a la iglesia, aquí no valen mis títulos, mi experiencia o mis influencias. Aquí lo que vale es ¿quién? Jesús. Entonces sí, tú puedes tener una vasta experiencia afuera y tener una empresa de 1000, pero dentro de la iglesia Dios te ve como uno más de nosotros. Y eso es algo que forma la unidad. Entonces Dios ve la raza humana en 3 grupos. Uno que son los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Fundamentos básicos, fundamentos kinder.
Los gentiles son los que no pertenecen a la nación judía. El otro grupo son los judíos. ¿Quiénes son los judíos? Los que pertenecen a la nación de Israel, descendientes de Abraham directos. Y un tercer grupo es que gentiles y judíos forman un tercer grupo que se llama la iglesia. Entonces, póngale ahí anglosajones, póngale ahí lo que quiera. Pero solamente hay dos grupos para Dios, judíos y gentiles, no hay más. Y esos grupos, dice Pablo, que Cristo, nuestra paz, que de esos dos pueblos, que eran totalmente diferentes, tumbó lo que había en la mitad, que era toda esta serie de leyes y ritos, y los puso en un solo pueblo, ¿sí? Entonces, no estoy diciendo con esto que la ley fue abolida, lo que estoy diciendo es que toda esa tradición y todo eso que ellos tenían en sí fue quitado de en medio para que todos tuviéramos acceso directo al trono de la gracia. Entonces, necesitamos entender que el cristianismo no es una religión para construir paredes, sino una oportunidad para hacer puentes. Entonces, cuando yo entiendo que he venido a esta iglesia y formo parte de esta iglesia, pues debo entender que mi propósito no es imponerme ante otros, sino ser siervo de otros. Construir el puente para que ellos puedan llegar. Mi oración es que yo no sea un obstáculo para que una persona llegue a Cristo, que realmente pueda conocer el evangelio, porque yo quiero reflejar a Jesús. Entonces nos encontramos con una diferencia en esta iglesia, porque ¿por qué? Porque había costumbres que cada persona traía. Ahora imagínate, aquí hay de todo lado, ¿sí? Unos que comen con ají, otros que comen sin ají, otros que les gusta el gluten, otros que no les gusta el gluten, unos que les gusta la arepa, otros que no les gusta la arepa, otros que les gusta el arroz sopudo, otros que les gusta el arroz seco. Imagínate eso. Traían todas esas tradiciones. Habían diferencias económicas, gente con dinero y gente sin dinero. Eso estaba en la iglesia. Había, o permanecemos en la ley yendo al templo y ofreciendo sacrificios, o definitivamente hacemos a un lado y vivimos en la gracia. La más difícil de todas, ¿comemos cerdo o no? Hoy hicimos sándwiches de cerdo para todos y un judío ahí diciendo, ¿será que como o no como? ¿Qué hago? Entonces ahí estaba la diferencia. Guardar el sábado o celebrar el domingo. Jesús resucita el domingo, ¿qué hago? ¿Guardo el sábado? ¿No hago nada? ¿Me quedo en la casa o voy a grupo pequeño? ¿Qué hago? Eso era difícil. Las clases sociales. Entonces, había diferentes clases sociales. Había gente de mucha importancia, gente de media importancia, de poca importancia. El idioma. Sí, se hablaba griego, pero había diferentes idiomas y ustedes lo recuerdan. Entonces, la unidad es saber que a pesar de nuestras diferencias, Jesús nos hace uno. Pero así como empezaron a llegar ellos, empezaron a haber problemas, ¿sí? Porque la unidad está expuesta al peligro. ¿Qué cosas pueden dañar la comunión en una iglesia? Pues yo solo les voy a nombrar tres. La primera es la competencia. Cuando yo entro de la iglesia o me creo mejor que otro, o que yo hago las cosas mejor que otro, o cuando tú desde tu puesto dices, no, ¿quién va a predicar hoy? No, hoy no. No, eso no puede estar acá. ¿Quién va a dictar la clase hoy? No, eso daña la comunión en una iglesia. Y peor, cuando tú lo estás comunicando a otros. Deja que el Espíritu Santo use al que quiera. Si Dios usa una burra para mover a un profeta, ¿por qué no me puede usar a mí? Dios puede usar a cualquiera para decirte la palabra de Dios. Así que no tengas competencia. Eleva nuestro orgullo y nos aleja del servicio, que es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto. ¿Qué más puede dañar? Este es el peor de todos, que es el chisme y la murmuración. Que eso ocurrió en Hechos capítulo 6, ¿se acuerdan? La gente empezó a decir, pero ¿por qué a estas viudas judías les dan más comida y a estas siervas o a estas otras mujeres no? Y empezaron a murmurar. Mira, si tú prestas oído al chisme, tarde que temprano vas a ser partícipe de una división. Es claro. Si alguien viene y te dice, es que el hermano fulano de tal, tú tomas a esa persona, la llevas ante el hermano fulano y le dices, hermano, él está hablando de ti, ¿qué tan cierto es? No, yo no estaba hablando de ti, no, tú estabas hablando de él.
Porque es la mejor forma de acabar un chisme. El chismoso siempre será famoso cada vez que encuentra un oído que lo escuche. Es tu decisión. Si vas a la persona o si crees lo que otros te dicen. Y no debes permitir. El perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los amigos. Eso es lo que dice Proverbios. ¿Qué más? Las preferencias, es tener en alta estima por una persona más que por otros, generando división en el cuerpo. Y eso fue lo que pasó en Corinto. La gente empezó a tomar partidismo o preferencias, que era, algunos dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo soy seguidor de Apolos, otros dicen, yo sigo a Pedro, y otros decían, yo sigo únicamente a Cristo. Y Pablo pregunta, ¿cómo está dividido el Cristo? O sea, ¿está dividido el cuerpo? Y ahí dice, ¿acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? No, no tomes partidismos porque eso pues va generando una división. Entonces necesitamos cuidar la unidad de la iglesia. Y hace 8 días lo hablábamos de falsos maestros. ¿Sabes cuál es? El peor ataque a la unión de la iglesia no viene de afuera. Generalmente comienza adentro. De hermanos que murmuran, de hermanos que toman partidismo, de hermanos que enseñan otra doctrina. Y nosotros, cada uno de nosotros debe ser vigilante de la unidad de la iglesia. Porque es algo que Satanás siempre va a querer atacar. Entonces, no debemos permitir estas prácticas porque esto genera la intención que Jesús tiene de que seamos uno solo. ¿Qué más hicieron? La segunda parte es que todos estaban dispuestos a compartir. Y dice allí que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Mientras el lema del mundo es lo tuyo es mío, el lema de la iglesia, ¿cuál es? Lo mío es tuyo. Entonces, ellos entendieron que si tenían cada cosa, que lo que hacían realmente tenían para los demás. La iglesia primitiva se vio enfrentada a un problema. La mayoría de sus miembros no tenía sustento ni dónde quedarse. Ahora, cuando hablamos de la época de Pentecostés, la gente no solo se reunía en Jerusalén. Tomaban pueblos circunvecinos y el imperio tomaba y ampliaba Jerusalén. O sea, nosotros conocemos este marco como Bogotá, ¿sí? Pero lo que el imperio decía, como viene tanta gente, entonces metemos a Faca, metemos a Mosquera, metemos a Chía, metemos a todo ese resto y Jerusalén se volvía más grande. Ahora, tú vienes 3 meses o 2 meses o una semana caminando, llegas a Jerusalén, estás en la Pascua y ahora te das cuenta de que hay una nueva iglesia, una nueva forma de vida. Y tú dices, esto es tan impactante que no me quiero devolver. Pero ¿dónde te vas a quedar? Ya te gastaste lo del bus. No conoces a nadie, ¿con quién te vas a quedar? Eso le pasó a la iglesia. 3,000 personas que dijeron, yo reconozco a Jesús como Salvador personal y se bautizaron. Al otro día no tenían dónde quedarse. ¿Dónde vamos a hospedar a esta gente? ¿Dónde vamos a tenerlos nosotros? Entonces la iglesia primitiva solo tenía una sede y esa sede era Jerusalén, por lo cual muchos se quedaron para seguir participando en las actividades de la iglesia. No había más iglesias. Esta era la única iglesia. Es la primera. No tiene sucursales. Recuerden que hace 8 días lo hablamos, después de 7 años salieron a fundar la iglesia de Antioquía. Así que tenemos a gente que está en las calles diciendo no tengo dónde quedarme, no tengo de qué alimentar. Entonces, esto era trascendente para la iglesia, ¿sí? Porque solo había una sede. ¿Qué más pasó? Que muchos nuevos creyentes no pudieron regresar a su tierra por causa de su decisión por Cristo. No creas que un judío que se tomaba una decisión por Cristo iba a llegar a su casa y le iba a decir, papá, reconozco a Jesús como Salvador personal. No. En el pueblo judío no funciona así. Nosotros hace 20 años tuvimos un judío en nuestra iglesia que tomó decisión por Cristo. Se llamaba Isaac Cohen. Y cuando él regresó a su tierra a contarle a su familia que había tomado una decisión por Cristo, ¿sabe qué hizo su familia? Un funeral simbólico. Pusieron el ataúd, pusieron su nombre y le dijeron, hijo, tú para nosotros estás muerto. O sea, no creas que era que
Ellos tomaban la decisión, regresaban 3 meses, 2 meses, llegaban a su casa y los iban a aceptar. No, no. Entonces, te quedabas sin familia, te quedabas sin posesiones, te quedabas sin un apoyo. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Con toda esta mano de gente. Entonces, la iglesia no se quedó ahí, la iglesia fue trascendente, ¿sí? La iglesia, miren lo que hizo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno deseaba ser suyo propio de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, de Jesús. Y abundante gracia era sobre todos allí. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según su necesidad. ¿Qué pasó? Pues miremos algunas lecciones de aprender a dar. Algunas lecciones que nos marca la iglesia primitiva en cuanto a esto. Esto no era comunismo y socialismo. Esto era por imposición, sino un compañerismo y colaboración por disposición. Mira, tengo una familia en la casa, pero no tengo que darle. El otro decía, mira, yo tengo un mercado, yo te lo doy, pero no tengo con qué, dónde se acuesten, no te preocupes, yo te doy colchonetas. No, pero es que hace mucho frío, no te preocupes, yo te doy frazada. ¿Se dan cuenta de la magnitud de la iglesia? Así que ellos empezaron a ver y a decir, bueno, yo tengo esta propiedad, si la vendo, pues puedo tomar esta propiedad y colocarla al servicio de la iglesia. Mira, las cosas que Dios ha colocado en tu mano, sí, te las has ganado, has trabajado, has luchado por ellas, las tienes. Pero si el propósito de lo que tienes en tu mano no tiene el propósito de bendecir a otros, tú estás despilfarrando la provisión que Dios ha colocado en tu mano. ¿Qué estás haciendo con lo que tienes en tu mano? Otro es que la mejor manifestación del obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas se manifiesta en nuestra forma de dar. Una persona que es movida por el Espíritu Santo no le cuesta dar, porque sabe que va a redundar en que Jesús sea conocido. Y eso hace el Espíritu Santo. Te lleva a ti a entender que eso que tienes en la mano busca el propósito de enaltecer el nombre de Cristo. 3, no se trata que todos tuvieran la misma cantidad de posesiones, sino que todas las necesidades fueran suplidas. No era que, bueno, listo, aquí tenemos 30 millones, hay 30 personas, dividamos, Tina, cada uno le toca 1 millón. No, así no era. ¿Cuál es tu necesidad? Listo, yo la cubro. ¿Qué falta? Yo lo pongo. ¿Falta comida? Yo preparo el alimento. Porque tenemos a 3,000 personas en la calle que no tienen dónde quedarse, que no tienen que comer. Pero tenemos un pueblo que está diciendo, yo lo voy a suplir. Y esto me acuerda a Jesús frente a una multitud de 5,000 personas, ¿se acuerdan? Que son prácticamente 20,000. Y que los discípulos le dicen, ¿sabes qué? Jesús, ya es tarde, mándalos a que se vayan. Y Jesús mirando a sus discípulos les dice, denle ustedes de comer. Y hoy la iglesia, y hoy Jesús te está diciendo, denle ustedes de comer. Tú sabes dónde está la necesidad. Tú sabes dónde hace falta. Tú sabes quién lo necesita. Entonces, ¿qué más nos muestra? Que lo material pasó a un segundo plano. Ellos entendieron que su propiedad era más que personas que pudieran conocer. Que su propiedad pues no era tan valiosa como las personas que podían conocer a Cristo. Si este ahorro que yo tengo va a servir a que 5 personas que no pueden venir a la iglesia tomen un taxi y lleguen aquí el domingo, tómelo. Si este libro que vale 60,000 pesos va a ayudar a que esta persona pueda entender su matrimonio, yo lo pago. Si esta Biblia que tengo, que la vi y que me parece buena, la puedo comprar y se la puedo regalar a alguien que no tiene, yo la compro. Eso entendió la iglesia primitiva. Eso debemos entender nosotros, que lo material no cobra trascendencia cuando nuestro propósito es honrar el nombre de Jesús. Lo quinto es que dar generosamente es la manifestación
de una fe genuina en Cristo y un corazón transformado por la obra del Espíritu Santo. Por eso te digo, la mejor forma de saber cómo está tu adoración es tu bolsillo. En la medida en que tú estás dispuesto a dar, en la medida que tú estás dispuesto a ofrendar, en la medida que tú estás dispuesto a suplir las necesidades de otros, eso muestra cómo Dios ha transformado tu corazón. ¿Cómo está tu comunión con Dios y qué tanto le crees? ¿Qué tanto tú estás dispuesto a suplir esas necesidades? Y el apóstol Juan escribe lo siguiente. Perdónenme. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Cómo me puedes decir que tú amas a Dios cuando tú vives apresando lo que Dios ha puesto en tus manos? No estoy diciendo con esto que pues vayas y vendas todo lo que tienen, como algunos pastores malintencionados lo han hecho, sino que realmente la necesidad que había, yo decía, bueno, de todas estas fincas puedo vender esta, la vendo y con eso suplo esta necesidad. Ahora, tengan en cuenta algo, que cuando llegó la persecución, si yo tenía a mi vecino que era Fercho, perdón Fercho que lo ponga de ejemplo, y Fercho me odiaba a mí, ¿sí? Y Fercho decía, uy, esa casa de Miguel es más bonita que la mía, y yo era cristiano y Fercho no. ¿Saben qué hacía Fercho? Iba a la entidad romana y le decía, mira, al lado mío en mi casa se reúne una iglesia de estas. Y los soldados venían a mi casa, me sacaban a mí, y adivinen a quién le entregaban la casa. A él. Por eso Pablo dice, yo entraba casa por casa y los sacaba y los obligaba a blasfemar el nombre de Cristo. Entonces, la gente llegaba a la conclusión y decía, pues si a la larga lo voy a perder, prefiero lo vendo y se lo doy para que otro creyente pueda ser alcanzado. ¿Quieren que les diga algo? No estamos lejos de eso. No estamos lejos de eso. Una bandera LGBTI colocada en el Palacio Nacional es diciéndonos, aquí estamos. Y si tú no vas a estar de acuerdo con nosotros, vamos por ti. Entonces, necesitamos entender que dar preserva la unidad. La tercera es que había alegría en compartir y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en sus casas. No lo hacían con amargura, dice que comían juntos como con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Mientras el lema del mundo es, tú solo puedes lograrlo, el lema de la iglesia primitiva era, unidos somos más. Y he sido un ejemplo constante, dice Pablo, de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor. Hay más bendición en dar que en recibir. La iglesia primitiva llevó la comunión y la unidad más allá del templo y lo trajeron a la cotidianidad y la intimidad de sus casas. Yo pongo mi casa, ¿quién quiere venir? Venga. No es que solamente se reunían, iban y trabajaban, hacían sus cosas y venían a la tarde a escuchar la palabra de Dios, a cantar himnos y a reunirse. O sea, esta gente que era ritualista, que solamente llegaba al templo, ahora entendió que se trataba de otros y quería compartir con ellos. Y Jesús dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿En cómo? Si tienen amor los unos por los otros. La iglesia permaneció en unidad cuando dejaron de verse a sí mismos y comenzaron a seguir el ejemplo de ¿quién? De Jesús. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7 a 9 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todos lo suficiente, abunden en toda buena obra. Entonces, ellos estaban felices porque estaban contribuyendo al avance del evangelio. Su corazón estaba dispuesto a que el nombre de Jesús no se quedara en ellos, sino que pasara a los siguientes
para transformar una sociedad en la cual ellos habían sido puestos. La iglesia primitiva no solo compartía sus bienes materiales, sino que entregaron su corazón. No era dinero, era el corazón. Era su corazón por las almas que estaban ahí. Y cuando tú tienes un corazón dispuesto, Dios te va a usar de maneras que tú no te imaginas para hacer cosas que tú no piensas y lograr metas que tú crees inalcanzables. Pero depende de ti qué tanto le estás entregando tu vida. La iglesia, la alegría y sencillez de corazón, muestra un corazón que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. No me da tristeza. Yo te hago una pregunta. Cuando tú tienes un estudio que dar, frente a quedarte en casa, ir a un partido de fútbol, a hacer mercado, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu prioridad? ¿A qué le estás apuntando tú? A eso le apunto. La Biblia nos llama a mantener la unidad aún por encima de las circunstancias. No más de 59 versículos hacen referencia a unos a otros. La Biblia dice, ámense unos a otros, tengan amor fraterno unos a otros, tengan el mismo sentir, prefiéranse, estén en paz, no se juzgue, acéptense, amonéstense, salúdense, cuídense, sírvanse, no se preocupen, lleven las cargas, sopórtense, sean amables, sométanse, oren y más. Cuando dejas de pensar en ti y piensas en otro, vas a ser trascendente. Vas a preservar la unidad y realmente tu vida será diferente. Entonces, ¿fueron felices por siempre? ¿Qué creen? ¿Y vivieron felices y fue una comunidad? Pues no. Sucede que la iglesia fue primero atacada por los judaizantes que los acusaban de no seguir las enseñanzas de Moisés. Empezaron a atacarlos, sí, pues ellos se reunían y tal, pero no iban al templo. Entonces los consideraban traicioneros a su identidad como nación. Y el Nuevo Testamento fue escrito como una defensa de la fe frente a las falsas doctrinas que las vimos hace 8 días. ¿Qué más pasó? Que la unidad de la iglesia se volvió una amenaza para el Imperio Romano y empezó la persecución. O sea, tienes en una ciudad 8,000 personas que de una comienzan con Cristo. Eso generó un impacto y cada vez iba haciendo más y más y más. Así que eso empezó a tambalear. Al dejar la idolatría, esto empezó a afectar seriamente a la economía romana que se mantenía del pago a la adoración de estos dioses. Roma tenía muchos dioses. Entonces, ¿qué pasaba? Yo iba ante, pongamos, Zeus y adoraba a Zeus. Entonces, daba una ofrenda por Zeus, que era para el imperio. Entonces, ¿qué hacía quien estaba ahí al frente de la estatua? Me pedía un certificado y me decía, toma, adoraste a Zeus, eres perdonado. Pero imagínate 8,000 personas que no volvieron. ¿Cuánto dinero es eso? Mucho. Y vez tras vez más dinero dejó de entrar a las arcas del imperio. Y el imperio cayó en el año 417 después de Cristo. Y parte del efecto de su caída fue el cristianismo. Porque ellos empezaron a cambiar la idolatría por la unidad en Cristo. La iglesia primitiva era una amenaza para Roma porque ellos proclamaban otro reino y otro rey diferente al emperador. Entonces, como había una fiesta del emperador donde también se rendía tributo, pues, y ellos decían, ¿se acuerdan que les dije? Yo iba por la calle y alguien decía, el emperador es Dios, César es Dios. Y yo iba caminando y le decía, no, Jesús es Dios. No, ¿cómo así? O sea, ¿por qué no estás en las fiestas del emperador? No, es que yo ya no creo en eso. Entonces empezó a generar una amenaza porque empezó a erosionar la identidad de Roma. Eso era una rebelión directa a ellos. ¿Qué más pasó? Que la iglesia empezó a ser parte de los espectáculos del circo romano donde eran entregados a las fieras salvajes. ¿Qué hacían? Te decían, niega a Jesús y te dejamos vivir. No lo puedo negar. Entonces tu esposa y tus hijos van al Coliseo y tú los vas a ver. Y te ponían a ti. Y tomaban a esta gente y le ponían pieles
y las colocaban en el centro del Coliseo y les soltaban las fieras y eso era el espectáculo. Por eso Pablo dice, nosotros vinimos a hacer espectáculo del mundo. En los casos más extremos los mutilaban, les quitaban los ojos y los mandaban a las minas a sacar minerales. La persecución era muy fuerte. Se dice que muchas veces cuando a ellos los colocaban ahí, terminaban cantando himnos y repasando la palabra de Dios y diciéndose al uno al otro, no niegues a Cristo, no niegues a Cristo. Se dice que el apóstol Pedro, dice la historia secular, que cuando fue crucificado dijo, no me crucifiquen hacia arriba, sino hacia abajo, porque no soy digno de morir como mi maestro. Y se dice que al lado crucificaron a su esposa y que Pedro alentaba a su esposa diciendo, no niegues a Cristo, no niegues a Jesús. Y los dos murieron en un solo acto. No era fácil. Y la unidad en ellos y la seguridad de su salvación radicaba en lo que creían. Entonces, ni aun con toda la persecución que hubo contra la iglesia, eso logró disuadirla o exterminarla, porque cada creyente entendió que hacía parte de algo mucho más trascendente. O sea, trataron por todos los medios, pero entre más los oprimían, más crecían. ¿Saben por qué? Porque su fe en Jesucristo era tan fuerte y tan firme que nada los hacía desistir. Y la iglesia terminó metida bajo subterráneos. ¿Y saben cómo se identificaban así? Con un pez. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo iba a una ciudad a otra en esta persecución y yo llegaba a otra ciudad, yo iba a un lugar que se llamaba el Agora o el Mercado, cerca de los baños. No querrán saber cómo eran los baños, pero bueno, ahí me hacía yo. Entonces, yo que era extranjero, que no sabía dónde quedaba la iglesia, venía y hacía un marco así, en el piso, y me sentaba y miraba. Entonces, otro creyente que pasaba por ahí, veía ese arco y llegaba y hacía el otro. Entonces yo sabía que él era un genuino creyente, borrábamos el pescado, él se iba adelante porque yo no me iba a pegar a él y yo me iba detrás a encontrarme con la iglesia que estaba oculta. El primer símbolo de la iglesia es este, no la cruz. La cruz llegó después. Pero ellos se identificaban porque Jesús los llamó pescadores de hombres. Entonces, ellos marcaron una papel. Y hace años leí una frase que a mí me marcó. Nunca sabrás cuánto crees en algo hasta que la vida o la muerte te lleve a tomar una decisión. Tú podrás pararte y decir, yo creo, me gusta, estoy de acuerdo, pero cuando realmente tengamos que defender nuestra fe, es donde se va a saber realmente qué tan creyentes somos cada uno. Y cuando la persecución llegó, gente empezó a decir, ¿sabes qué? No, yo era simpatizante. Y cuando los apresaban, ¿sabes qué le decían? Hay que hacer 3 cosas si quieres que te perdonemos la vida. Número 1, niega a Jesús. Número 2, proclama que el emperador es Dios. Y número 3, haz un sacrificio a un Dios. Y cristianos terminaron cediendo. Pero luego terminaron volviendo a la iglesia y eso era, ¿ahora qué hacemos? Y este nos negó. Y la persecución se volvió tan trascendente que gente empezó a decir, listo, si hay que morir por Jesús, yo me entrego. Pero eso no era la persecución. La persecución era que te tomaban donde estabas y te llevaban al martirio. No eran tiempos fáciles, no son tiempos fáciles. La pregunta aquí es, ¿será que nuestra iglesia será una iglesia trascendente que permanecerá unida aun cuando se levante el tiempo de la prueba? Pablo le escribe a los tesalonicenses, porque es necesario que primero venga la apostasía. Estamos en tiempos difíciles, iglesia, muy difíciles, en que el círculo se está cerrando poco a poco. Por ahora tú puedes tomar un carro y venir aquí,
Pero en China están tomando la escritura y están cambiándola totalmente para que sea ideal al Partido Comunista. En China, la iglesia se reúne subterráneamente, porque si los encuentran, los matan. En China, aunque ellos lo nieguen, hay centros que ellos le llaman de reeducación, donde los están colocando a aprender del régimen. Hemos sido puestos en esta sociedad para formar una unidad que se llama la iglesia y defender nuestra fe. Mi pregunta es, ¿estamos listos? Ponte de pie en esta mañana. Y quiero que pienses. ¿Qué es lo que a ti te da identidad? ¿Qué es lo que a ti te anima a estar en esta iglesia? ¿Te gustan los mensajes? ¿Te gusta la iglesia? ¿Te gusta la comunidad? ¿O realmente es tu fe? ¿Es tu creencia en Jesús lo que realmente te tiene acá? Pero tú tienes que tomar una decisión. Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O tú realmente vas a tomar la decisión de creer en la palabra de Dios, ser fiel a la verdad, comprometerte con Jesús, o en el día de mañana que te pregunten si estás de acuerdo con el matrimonio entre un hombre y otro hombre, tú puedes decir, pues no sé, o decir, no, yo creo que es un hombre y una mujer porque así lo establece Dios. Amada familia, cada vez más esto está más cerca. Y si nosotros no somos unidos en nuestra fe y nuestras convicciones, vamos a terminar negando lo que hemos sido llamados a creer. Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Será que nuestra iglesia será una iglesia trascendente que permanece unida cuando se levante el tiempo de la prueba? Solo tú y yo lo vamos a saber en ese momento. Oremos. Señor, gracias. Porque cuando uno mira el pasado se encuentra hombres y mujeres que dieron la vida por la verdad del evangelio, que entendieron que se trataba de ti, Jesús. Y tú lo dijiste, que si a mí me han perseguido, a ustedes también. Y Señor, estamos en tiempos muy difíciles, en tiempos donde la fe está siendo probada, en tiempos donde realmente se está probando nuestra identidad, si somos o no somos. Y pues realmente necesitamos orar que tú nos mantengas firmes. La iglesia primitiva no tuvo problema en perseverar a pesar de la prueba, porque tenían la seguridad y la confianza de que el evangelio era una verdad que necesitaba ser vivida y una realidad por la cual se merecía morir. Y esa era su convicción. Y por más que intentaron exterminarlos, no pudieron, porque su fe y su confianza en Jesús pues fue mucho más relevante que la vida presente. Y pues Señor, hoy nos estás llamando una vez más a ser una iglesia trascendente, a ser una iglesia que mantiene los valores y principios en una sociedad que los está torciendo, a permanecer en la única verdad de tu palabra y a mantenernos fiel a nuestro llamado. Ayúdanos, Señor, a no claudicar, a permanecer firmes en lo que tú nos estás enseñando. Gracias por esta hermosa congregación que hoy escucha y también los que van a escuchar, para que sean movidos, para que en realidad puedan decir, Señor, aquí estoy. Estoy listo para decir que Jesús es el único Salvador y la única persona en la cual debo creer. Gracias, Señor, por la oportunidad de abrir tu palabra y aprender de ella. Amén.